Una semana antes, el 6 de abril, un atentado en Bogotá, tal vez muchos lo recuerden, un atentado a los buses alimentadores de Transmilenio, murieron 2 niños, entonces pues esto, era un caso muy conocido que conmovió muchísimo por eso, y se lo adjudicaron a las FARC. Sin embargo, las FARC en su momento no aceptó la autoría del hecho. Estamos hablando además que era época electoral, esto ocurrió un mes antes de las elecciones en las que Álvaro Uribe terminó reelegido. Y además que es un año recordado tristemente por una sucesión, una serie de falsos atentados para inducir, digamos, el voto, como la importancia de las políticas de seguridad democrática, etc. Nosotros vimos en ese momento pues, que estaba este atentado y se empezó a sugerir que ellos eran los responsables del atentado. Se les calificó, de hecho, ante los medios como los responsables, y un poco la prueba que ellos mencionaban era que los explosivos, supuestamente las trazas de explosivos que habían encontrado en el edificio donde ocurrió la explosión, eran las mismas sustancias con las que de las bombas que habían puesto en estos alimentadores de Transmilenio. Pero aparte de eso, ellos decían que en el edificio, en el apartamento de Alejandra, habían encontrado panfletos de las FARC. Todo se quemó, pero los panfletos quedaron en perfecto estado y entonces eran panfletos de las FARC. Y todo el tiempo se dijo así. Yo después, digamos, en retrospectiva, cuando uno hace la revisión de prensa de cómo se cubrió ese hecho del 6 de abril, es muy impresionante, porque no solo, es decir, se hace una descripción, se dice la policía, el jefe de policía, que no recuerdo quién era en ese momento, dice que los responsables son 4 estudiantes, 4 jóvenes. Y la descripción que hace de ellos es básicamente la descripción de mi hermano y sus amigos. Pero además editorializa y dice que este atentado muy seguramente se va a seguir presentando, este tipo de hechos, y que esto evidencia que las FARC están desesperadas porque han perdido el control de la ciudad y que por eso es necesario continuar con la política de seguridad democrática. Lo dice el jefe de la policía previo a elecciones. Hoy en día yo no sé qué pasó con ese proceso, no sé si se identificaron los responsables del hecho de ese atentado en Transmilenio, pero lo que sí es que a ellos se les acusó sin ningún tipo de prueba y que así fue todo, es decir, todas las acusaciones vinieron desde el día siguiente a los hechos en los que murió mi hermano y nunca hubo ningún tipo de prueba. Además, la Fiscalía emitió un comunicado, creo que un mes después de los hechos, en los que creo que en respuesta a las familias que quedaron damnificadas, sin su casa, ellos pedían una indemnización por parte del Estado por hechos terroristas, se las negaron y la respuesta de la Fiscalía es que de todos los elementos probatorios, todo lo que recogieron en el lugar de los hechos, etcétera, todas las investigaciones, entrevistas, no tienen pruebas para decir que se trató de un atentado terrorista.